Mi esposa infiel me dejó mientras yo cuidaba de mi padre enfermo. Cuando heredé una fortuna, quiso volver. Entonces la castigué y la hice desaparecer. Soy Liam, tengo 37 años y he estado casado durante 9 años con Julia, que tiene 35, y somos padres de 2 hermosos niños. Noah, 7, y Elle, 4. Trabajo en tecnología y, hasta hace poco, llevaba una vida razonablemente estable, o al menos eso creía. Todo empezó a descarrilarse cuando a mi padre le diagnosticaron una enfermedad renal crónica. Necesitaba hemodiálisis 2 veces por semana y sabía que no había nadie más allí para atenderlo. Me reorganicé por completo. Cambié mi horario, redistribuí tareas, hablé con RRHH de la empresa y, a pesar de todo, Julia no pareció entender. Para ella la prioridad debería ser nuestra familia. Pero, ¿y el hombre que me crió? Empecé a llevar a mi padre a la clínica los miércoles y sábados. Eran días muy ocupados, tráfico caótico, tiempo limitado, comidas frías en el coche y esa sensación constante de que estaba decepcionando a alguien, ya fuera mi padre o mi esposa. Pero lo que realmente me sorprendió fue la creciente frialdad de Julia. Ella no le preguntaba cómo estaba, no se ofrecía a ayudar con los niños esos días y siempre hacía comentarios pasivo-agresivos como «es curioso que tengas tiempo para él, pero no para nosotros». Eso dolió. ¿Cómo no podía ver que mi padre literalmente estaba luchando por vivir? El ambiente en casa empezó a resultar sofocante. Julia siempre estaba con el ceño fruncido, creando fricción por cualquier motivo, un juguete fuera de lugar, una cena tardía o incluso porque parecía demasiado cansado para hablar. Traté de mantener la calma, explicarle que esto era temporal, que era poco probable que la salud de mi padre mejorara. Pero todo pareció volverse en mi contra. Una noche dijo, con tantas palabras, que estaba compitiendo con un anciano enfermo por mi atención. Recuerdo que me quedé paralizado durante unos segundos. ¿Quién dice algo así? Para colmo, los niños empezaron a notar la tensión. Noah, mi hijo mayor, me preguntó si a mamá no le agradaba el abuelo. Intenté reír y hablar, pero me golpeó como un cuchillo. Estaba haciendo todo lo posible para que todo siguiera funcionando, hogar, trabajo, padre, hijos, y, sin embargo, me pintaban como el villano. Empecé a preguntarme dónde estaba la asociación, el amor y el compañerismo de antes. ¿Qué pasó con esa mujer que dijo que admiraba mi dedicación a mi familia? Ahora actuaba como si mi sentido de responsabilidad fuera defectuoso. Y lo más absurdo es que, en ningún momento, intentó comprender lo que yo sentía. Era como si el sufrimiento de mi padre, el agotamiento físico y emocional al que me enfrentaba, fueran irrelevantes. Lo único que importaba era lo que le faltaba: atención, comodidad, rutina. No digo que fuera fácil para ella, sé que no lo fue. Pero la falta de empatía, de mínimo apoyo emocional, fue desgarradora. La casa se convirtió en un campo de tensión constante, y yo, el hombre en medio de la trinchera, tratando de proteger a mis seres queridos en ambos lados. ¿Y lo peor? No sabía que esto era solo el comienzo. Mi padre siempre ha sido un hombre práctico, de esos que piensan que el éxito tiene una forma, un domicilio fijo y un apellido repetido en los estatutos de la empresa familiar. Fundó un negocio mayorista en Newcastle que creció con sudor y disciplina casi militar. Desde pequeña me dije que algún día todo sería mío. El problema es que nunca quise hacerlo. Desde adolescente mi mundo giraba en torno a las computadoras, los códigos, la tecnología. Y cuanto más aprendía, más seguro estaba. No iba a pasar el resto de mi vida gestionando hojas de cálculo de inventario y hablando con proveedores. Mi sueño era diferente, y eso, nunca lo tragó bien. La conversación definitiva ocurrió cuando tenía 24 años. Casi había terminado mis estudios en la Facultad de Informática, había conseguido una excelente pasantía en Londres y fui a Newcastle solo para decir que no me haría cargo del negocio. Explotó. Dijo que yo era un desagradecido, que estaba tirando por la borda todo lo que él había construido. Y, en el fragor de la discusión, soltó la bomba: si rechazaba la herencia de la empresa, me desheredaría por completo. ¿Conoces esa sensación cuando escuchas algo tan absurdo que te echas a reír? Eso fue todo. Pero no porque pensara que fuera gracioso. Ríete nerviosamente. De dolor. De incredulidad. Aún así, no volví atrás. A los 30 ya había comprado mi casa, tenía mi propio auto y una sólida carrera en la empresa de tecnología donde todavía trabajo. Logré todo esto solo, sin un centavo de la herencia prometida ni la amenaza de perderla. ¿Y sabes qué es lo más loco? En el fondo pensé que me odiaba por eso. El silencio entre nosotros duró años.
Llamadas telefónicas secas, cenas incómodas en Navidad y ni una palabra sobre lo que realmente importaba: orgullo, cariño, respeto. Seguí con mi vida como pude, pero siempre con esa punzada incómoda. ¿Pensó que lo traicioné? Julia, por su parte, siempre decía que debía superarlo. Que mi padre era duro porque lo criaron así. Que debería ser más flexible. Fácil de decir para aquellos que nunca han tenido que renunciar a sus propios sueños para complacer los estándares de otra persona. En ese momento, incluso sugirió que me disculpara, solo para restaurar la paz. ¿Pero disculparme por ser quien soy? Nunca. Y fue esta firmeza, que tanto admiraba al principio, la que más tarde se convirtió en motivo de crítica. Según ella, yo era demasiado obstinada, fría, incapaz de ceder. No sabía cuántas veces tuve que tragarme las lágrimas para no sentirme traidora a mi propia identidad. Esta distancia con mi padre parecía definitiva, hasta que algo inesperado puso todo patas arriba. Cuando mi madre murió hace 6 años, su mundo se vino abajo. Fue entonces cuando realmente me buscó. Sin gritos. Sin cargos. Solo un anciano y solo, tratando de entender dónde empezó a salir todo mal. La reconexión fue lenta, pero empezó ahí. ¿Y Julia? En lugar de apoyarlo, retrocedió como si mi acercamiento hacia él fuera una amenaza. Como si, al volver a conectarme con mi padre, estuviera traicionando a nuestra propia familia. Y todavía no tenía idea de cuánto empeoraría esta dinámica. Mi madre falleció repentinamente, un domingo por la mañana, víctima de un derrame cerebral masivo. Era como si nos hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Todavía recuerdo la llamada de mi padre. Su voz, normalmente tan firme, era irreconocible. Fue solo desesperación, confusión y ese silencio pesado que viene después del grito. Al mismo tiempo dejé todo en Londres y me fui a Newcastle. El velorio fue pequeño, discreto, tal como ella quería, pero su ausencia llenó cada rincón de la casa. Mi padre parecía un espectro. Nunca fue alguien que mostrara emociones, pero ese día, parecía un niño perdido. Fue en ese duelo que empezamos a reencontrarnos. El dolor nos acercó más de una manera que años de silencio no pudieron. Empecé a visitarlo con frecuencia, al menos cada 2 semanas. Llevé a los nietos, intenté romper el hielo con chistes tontos, ayudé con las tareas de la casa. Poco a poco fue abriendo su corazón. Habló de soledad, de largas noches, de arrepentimiento por haber sido tan rígido. Por primera vez escuché a mi padre decir que me extrañaba, por mí, por mi madre, por la familia que habíamos permitido que se perdiera por orgullo. Eso me molestó. Se conmovió profundamente. Pero mientras yo me sumergía en esta reconciliación, Julia tomó el camino opuesto. Cada vez que decía que iba a visitar a mi padre, ella arrugaba la nariz. Incluso rechazó varias invitaciones para acompañarlo. Dijo que se sentía juzgada en esa casa. Que mi madre, cuando estaba viva, era entrometida y que mi padre era demasiado distante para vivir con él. Intenté discutir, explicarle que para mí era importante que los niños se divirtieran con su abuelo. Ella respondió diciendo que él solo pretendía ser amigable y que yo estaba idealizando a un hombre que nunca existió. Como si el dolor no fuera suficiente, todavía tenía que lidiar con esta resistencia en casa. Lo más irónico es que Noah y ella rápidamente se encariñaron con su abuelo. Les gustaba jugar en el jardín, escuchar viejas historias. Mi padre incluso compró un kit de construcción solo para construir con Noah. Esos momentos fueron simples pero preciosos. Vi otro lado de él, más ligero, más humano. Era como si intentara recuperar el tiempo perdido conmigo, ahora con sus nietos. Y eso me conmovió. Pero cada vez que regresaba a casa parecía que traía un problema conmigo. Julia se alejó aún más. Siempre había un comentario pasajero, una pelea por nada, un silencio de gritos. Fue en este ritmo inestable como transcurrieron los meses. Por un lado, me reuní con mi padre y construí nuevos recuerdos con él. Por otro lado, mi esposa parecía cada vez más incómoda con mis esfuerzos de reconstrucción. Como si existiera una competencia velada entre lo que fui y lo que soy ahora. Y comencé a darme cuenta. Quizás lo que más molestaba a Julia era la idea de que yo pudiera conectar con alguien fuera de su alcance. Alguien a quien ella no controlaba, no manipulaba. Alguien que, a pesar de todos los errores, todavía me llamaba con orgullo su hijo. Y eso definitivamente no estaba en sus planes. A medida que pasaron los meses, quedó claro que la hostilidad de Julia ya no era solo emocional, se convirtió en un sabotaje activo. Los sábados, que antes eran libres, misteriosamente comenzaron a llenarse de compromisos impostergables.
Cumpleaños de primos lejanos, fiestas escolares que ni siquiera existían, labores de limpieza que nunca antes habían sido una prioridad. Todo coincidió, sin falta, con los días de llevar a mi padre a diálisis. Cuando le dije que ya tenía un compromiso, salvar la vida de mi padre, básicamente, ella pareció ofendida. Como si estuviera eligiendo a la familia equivocada. Esto ya no era solo una falta de empatía. Fue declarada la guerra. Los miércoles las cosas eran aún peores. Julia empezó a salir de casa a última hora de la tarde, con vagas excusas como necesitar respirar o tomar un café con amigos. Sabiendo que no podría salir del trabajo hasta más tarde, ella simplemente me dejó sola con los niños, sin siquiera avisar. No era raro que llegara exhausto, con mi padre en el asiento del pasajero, 2 niños hambrientos en el asiento trasero y sin comida en casa. Me las arreglé como pude. Calentaba algo en el microondas, ponía una caricatura y volvía corriendo la computadora. Y en el fondo sentí que eso era exactamente lo que ella quería, verme romperme. Mi rutina se convirtió en un acto de malabarismo imposible. Me despertaba con el corazón acelerado, pensando ya en todo lo que necesitaba para encajar en el día. Trabajo, hijos, la medicina de mi padre, comida, citas inventadas por Julia. Por la noche dormía con los hombros rígidos, la mandíbula apretada y el alma exhausta. No había más espacio para mí. Era como si me hubiera convertido en mayordomo, conductor, enfermero, cocinero, todo al mismo tiempo, sin derecho a un gracias de nadie. Y lo peor, en lugar de apoyo, solo recibí críticas. Siempre estás cansado, ya no te importamos, eres diferente. Así es. Era. Empecé a sentirme como un intruso en mi propia casa. Julia parecía cada vez más distante, fría y calculadora. Los niños empezaron a preguntar por qué mamá ya no quería ir más a la casa del abuelo. ¿Y yo? Tragué secamente. Dijo que estaba ocupada y que vendría pronto. Mentir. Sabía que ella no lo haría. Que ella no quería. Porque cuanto más me acercaba a mi padre, más se alejaba ella, como si hubiera una línea invisible entre estos dos mundos y no pudiera cruzarla sin pagar un precio. Pero este precio estaba subiendo demasiado. Y empezaba a preguntarme, ¿hasta cuándo? El clímax fue un sábado en el que Julia simplemente desapareció. Llamé, envié un mensaje y nada. Tuve que llevar a mi padre a la clínica con ella durmiendo en el asiento del bebé y Noah jugando con su teléfono celular, mientras yo conducía como un zombi. Cuando regresé, ella ya estaba en casa, actuando como si nada hubiera pasado. «Oh, ya has vuelto». Fue todo lo que dijo. Ninguna explicación. Sin remordimientos. Solo esa mirada en blanco, como si mi lucha diaria fuera un detalle irrelevante. Esa noche, apoyada en la puerta de la habitación de los niños, supe que algo se había roto. Y tal vez, solo tal vez, ya no se pueda arreglar. La tensión ya era insoportable cuando se produjo la explosión. Era un miércoles cualquiera, mi padre estaba más débil que de costumbre y tuve que llevarlo a urgencias después de la sesión de diálisis. Julia lo sabía. Lo sabía y aún así no apareció, no respondió, no le importó. Cuando regresé a casa, exhausto y emocionalmente agotado, ella estaba en el sofá, con las piernas cruzadas, luciendo extrañamente tranquila. Fue allí donde, por primera vez, dijo, «Tienes que elegir. O él, o yo». Me quedé en silencio por un rato. Intenté respirar. Y luego pregunté, ¿es esto una elección o un chantaje? Ella no respondió. Simplemente se puso de pie y, con ese tono de superioridad calculada, dijo, «Ya hiciste tu elección hace meses. Ahora es mi turno». Tomó su celular y salió de la habitación. Algo dentro de mí decía que había más en ese teatro. Y no me equivoqué. 2 días después, fui a nuestro proveedor de telefonía celular para cambiar mi plan, y por casualidad, terminé viendo declaraciones de llamadas en su número, docenas de llamadas y mensajes intercambiados con un contacto guardado como JR. Curiosa y desconfiada, accedí a la copia de seguridad automática de datos que ella había dejado activada en el portátil de casa. Y ahí estaba. Conversaciones explícitas. Reuniones programadas. Fotos. Julia estaba teniendo una aventura. ¿El detalle más enfermizo? Fue con su exnovio de la universidad. Un chico al que juró odiar. Según ella, la relación había sido tóxica. Ahora vi mensajes apasionantes, vídeos, promesas de viaje, de escape. Mientras yo luchaba entre pañales, hojas de cálculo y sesiones de hemodiálisis, ella se encontraba con él en hoteles baratos del centro de la ciudad.
Incluso se pudo ver que una de sus desapariciones coincidió con el día en que Noah tuvo fiebre alta y ella tuvo que salir a buscar unas medicinas. Nunca buscó nada. Me di vuelta con un niño delirante en mi regazo. Y ella, bueno, estaba ocupada. Llamé a Julia para hablar. Ella ni siquiera intentó negarlo. Dijo que la dejé en paz, que mi concentración total en mi padre y mis hijos mató el matrimonio. Afirmó que necesitaba atención, afecto, deseo, como si fueran lujos que debería ofrecer en medio de un infierno emocional. Fue en ese momento que supe, no había vuelta atrás. Cuando ella intentó darle la vuelta a la narrativa y llamarme fría, insensible y ausente, me levanté, la miré a los ojos y le dije, si el precio por cuidar a quienes me dieron la vida es perder a alguien que nunca conoció la lealtad, entonces lo pago con gusto. Se fue 2 días después, sin previo aviso, sin nota, sin hablar con los niños. Desapareció como si borrara un archivo corrupto. Yo, con una mezcla de sorpresa y alivio, recibí la solicitud de divorcio una semana después por correo electrónico. ¿Qué me sorprendió? Ella no pidió la custodia de los niños. Ni siquiera visitas periódicas. Simplemente desapareció de su rol maternal de la misma manera que salió de casa, como quien deja caer algo sin mirar atrás. Firmé los papeles en silencio, con el mismo bolígrafo con el que días antes autoricé el tratamiento de mi padre. Y cuando terminé, sentí algo que no esperaba desde hacía mucho tiempo: paz. Después de firmar el divorcio, la decisión fue casi natural. Tomé a los niños, algunas maletas y me mudé a la casa de mi padre en Brighton. Era una casa antigua, de 2 pisos de altura, olía a madera y a café preparado y, curiosamente, era más acogedora allí que en cualquier rincón del apartamento donde vivía con Julia. Noah y ella se adaptaron rápidamente. Mi padre, a pesar de su frágil salud, parecía revitalizado por su presencia. Había risas resonando por las habitaciones, juguetes esparcidos por la habitación y una energía que ni siquiera la enfermedad podía borrar. Por primera vez en mucho tiempo me sentí como en casa. Contraté a una cuidadora de confianza, Maggie, que ya había trabajado con mi padre en otras etapas más críticas. Era dulce con los niños, eficiente en sus tareas, y lo más importante, trataba a mi padre con dignidad. En poco tiempo casi se convirtió en parte de la familia. Me ayudó con las comidas, los horarios de medicación y hasta las rutinas escolares de los más pequeños. Eso me dio un respiro. Podría concentrarme en trabajar de forma remota, cuidando la empresa donde trabajaba como gerente de TI, sin la culpa constante de fallarle a alguien. Por primera vez en mucho tiempo, las cosas empezaron a encajar. Lo más hermoso fue ver florecer el vínculo entre mi padre y sus nietos. Noah empezó a llamarlo mi mejor viejo amigo, y ella siempre hacía dibujos que entregaba con orgullo. Aunque tenía limitaciones físicas, mi padre se esforzaba en seguirlo todo. Leía cuentos, veía dibujos animados, daba consejos divertidos que mezclaban sabiduría y terquedad. Él sonrió de nuevo, no esa sonrisa cansada y educada que tenía antes, sino una sonrisa plena y genuina, de esas que te hacen olvidar el dolor por unos segundos. Sabía que le quedaba poco tiempo, pero también sabía que, en este pequeño milagro doméstico, él estaba siendo realmente feliz. Las noches eran más tranquilas. Después de que los niños se durmieran, mi padre y yo tomábamos el té en el balcón, mirábamos el descuidado jardín y hablábamos de la vida. Me contó historias de su juventud que nunca antes había compartido. Habló de mi madre, de la guerra interna entre querer que siguiera sus pasos y admirar en silencio el coraje que tenía para seguir mi propio camino. Esos momentos fueron curativos. No borraron los errores del pasado, sino que los pusieron en perspectiva. Era como si, al final de la línea, hubiera comprendido que el amor no es control, es presencia. Y ahora él estaba presente. Fueron meses así. Una calma después de la tormenta. Y aunque la enfermedad avanzaba, la paz dentro de esa casa hacía parecer que el tiempo se detenía. Cuando mi padre finalmente se fue, estaba en casa, con los nietos durmiendo en la habitación de al lado y mi mano sosteniendo la suya. Falleció en silencio, sin dolor, con el rostro sereno. Y lloré, por supuesto. Lloré como no había llorado en mucho tiempo. Pero entre las lágrimas había gratitud. Porque, incluso en sus últimos días, vivió rodeado de cariño. Y porque, al final, la vida me dio la oportunidad de reconectarme con él antes de que fuera demasiado tarde. Después del funeral, entre empacar las pertenencias de mi padre y ocuparme del duelo de los niños, casi me olvidé de la burocracia. Solo me acordé del testamento cuando su abogado, un hombre meticuloso llamado señor King, me llamó y me pidió que fuera a su oficina para discutir la sucesión.
Fui con la esperanza de formalizar la entrega de la empresa y los activos a la fundación local que mi padre admiraba. Al fin y al cabo, ya lo había dejado claro en el pasado, me habían desheredado. Nunca cuestioné, nunca insistí. Pensé que ese era el precio por seguir mi camino. Pero lo que me esperaba en aquella fría oficina me desmanteló por completo. Señor. Kim abrió la carpeta con el testamento y comenzó a leerlo en voz lenta. Y entonces vino la revelación. Yo era el único heredero legítimo. Desde siempre. El documento nunca había sido modificado. Incluso con las peleas, incluso con los años de distancia, incluso con la cruel amenaza que mi padre me lanzó en el pasado, nunca cambió nada. Ese papel traía una verdad que ni 1000 excusas podían entregar. En el fondo, él siempre creyó en mí. Siempre me amaste. Y aún con todas las diferencias, nunca dejó de reconocerme como su hijo. Me quedé allí sentada, en silencio, mientras el señor Kim seguía leyendo cláusulas que apenas podía asimilar. Mi cabeza daba vueltas. Era como si el peso de años de dolor se hubiera quitado de golpe. Pensé en las veces que dudé de su afecto, las navidades incómodas, las duras palabras que intercambiábamos. Y ahora todo parecía parte de una historia que no había sido contada hasta el final. Mi padre no era perfecto, ni mucho menos. Pero en ese gesto tranquilo, inesperado, innegable me demostró que me respetaba por elegir vivir en mi propia verdad. La herencia no fue pequeña. La empresa había sido vendida parcialmente años antes, y las inversiones realizadas a lo largo de su vida estuvieron bien distribuidas. Todo esto estaba ahora a mi nombre. Pero lo que más me emocionó fue encontrar, entre los papeles del testamento, una carta escrita a mano. Su letra temblorosa comenzaba: Hijo, si estás leyendo esto es porque se me acabó el tiempo. Y quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre he estado orgulloso de ti. Me destruyó. Leí y releí esa carta al menos 10 veces esa noche, con los ojos borrosos, el corazón hecho pedazos y un nudo en la garganta que no desaparecía. La verdad es que no me esperaba este resultado. Durante mucho tiempo creí que me habían borrado de su historia. Pero ahora, con todo tan claro, entendí que el silencio que existía entre nosotros nunca fue indiferencia. Fue un conflicto, sí. Fue dolor, sí. Pero también fue amor mal expresado, orgullo disfrazado de ira y esperanza reprimida. Me dejó más que posesiones. Me dejó una reconciliación completa, incluso después de la muerte. Y no sabía que, al salir de esa oficina, la noticia de la herencia resonaría más de lo que imaginaba, y traería de vuelta fantasmas que juré que ya se habían ido. Apenas se había enfriado en mis cuentas la recién recibida fortuna cuando, como una peste anunciada, reapareció Julia. De la nada. Primero un mensaje, luego una visita ensayada, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa diciendo que todavía me amaba. Ella afirmó estar perdida, extrañando a sus hijos, nuestro hogar, nuestra historia. Era un guión digno de una telenovela barata. Ella vino acompañada de sus padres, ahora curiosamente afectuosos, queriendo convencerme de que había que restaurar la familia. Me limité a escuchar, con la mente fría, observando cada palabra, cada gesto ensayado. Julia nunca regresó por amor, regresó porque vio mi nombre vinculado a una herencia millonaria. Y por primera vez, decidí jugar sucio. En lugar de echarla, le dejé creer que tenía una oportunidad. Empecé a responder a sus mensajes y acepté algunas citas. Al principio todo fue sutil. Un café, una cena, un viejo recuerdo mencionado a propósito. Julia cayó como una mosca en la miel. Solo tenía que comentar posibles inversiones, viajes, una vida más abierta y libre ahora que el pasado quedó atrás, para emocionarse. Entonces lancé la propuesta, una cita a 4 bandas. 2 chicos, ella y yo. Ella no dudó. Sus ojos se iluminaron como si fuera una oportunidad de oro. Sonrió, se mordió el labio y confesó que siempre tuvo esta fantasía, pero nunca tuvo el valor de proponerla. Y así se preparó el escenario para la venganza. La noche señalada fuimos a un pub discreto en el centro de Brighton. Julia llevaba un vestido rojo corto, tacones altos y mucho maquillaje. Caminaba como si estuviera en una película, coqueteando con todos los que lo rodeaban. Mis 2 amigos ya estaban allí, chicos dignos de confianza, discretos, instruidos en el papel que se suponía que debían desempeñar. La noche transcurrió entre risas, sutiles provocaciones, un juego de miradas donde Julia era la protagonista principal. Ella bailaba entre nosotros 3 como si fuera dueña del mundo, pensando que tenía el control de la situación,
pensando que su poder de seducción estaba restaurando el amor que ella misma destruyó. Pura ilusión. Del pub pasamos a una suite reservada en un motel elegante, con sistema de sonido, iluminación personalizada y, lo más importante, cámaras ocultas que grababan todo. Julia entró riendo, emocionada, bebiendo vino y diciendo que nunca se había sentido tan viva. Ella dominaba el juego, se arrojaba a sus brazos como si quisiera demostrarme que era deseable, única, irreemplazable. Se propuso mirarme a los ojos mientras se entregaba, pensando que aquello era una prueba de amor moderno, atrevido y liberador. Pero para mí, fue simplemente el cumplimiento de la sentencia. Observé cada movimiento, cada palabra susurrada, con la certeza de que ella se estaba cavando su propia punta con sus uñas pintadas de rojo. Lo usamos toda la noche, de distintas formas, en distintas posiciones, sin descanso. Nos turnamos para descansar un poco. Y así fue toda la noche. Cuando todo terminó, Julia quedó desfigurada por el agotamiento eufórico. Jadeante, sudorosa, con el pelo pegado a la frente, se tumbó a mi lado y me dijo, con una sucia sonrisa de orgullo: «Nunca te lo dije, pero antes de casarnos lo hice un par de veces, y fue lo que más me gustó. 2 hombres, 3, a veces más. Sentir que todos me querían, todos al mismo tiempo. Eso me hace sentir viva». Esa fue la guinda del pastel. Ella pensó que esta confesión me acercaría más, que admiraría su autenticidad. No sabía que cada una de sus palabras era otro clavo en el ataúd de su propia reputación. Regresamos a casa y, por primera vez, dormimos bajo el mismo techo desde el divorcio. Julia dormía como un ángel pecador, mientras que yo ya estaba despierto antes del amanecer. Hice café. Encendí el cuaderno. Cuando bajó las escaleras, todavía en camisón, con ese aire victorioso de quien cree haberlo recuperado todo, la llamé al sofá y lo usé una vez más. Cuando terminé de satisfacerme, hice clic en reproducir. El vídeo comenzó en el pub. Mostraba el coqueteo, los susurros, las burlas. Luego el motel. Las escenas hablaban por sí solas. Julia miró en silencio, congelada. Cuando terminó, simplemente dije: «Si vuelves a aparecer en la vida de mis hijos, o intentas algo contra mí, este vídeo irá a internet. A tus padres. A tus colegas. A los abogados. Desaparecer es tu única oportunidad». Ella no dijo nada. No lloró. Simplemente se levantó, fue a su habitación, se puso la primera ropa que encontró y se fue. Desde entonces, nunca volvió a llamar, enviar mensajes de texto ni aparecer. Desapareció de la vida como una sombra desvaída. ¿Y yo? Finalmente fui reivindicado. No por la humillación, pero por la justicia. Julia intentó destruirme emocionalmente, utilizarme, engañarme, y al final, cayó en su propia trampa. No necesitaba levantar la voz. Solo necesitaba ser tan fría como ella conmigo. Después de que Julia desapareció, esta vez para siempre, la casa volvió a la paz. Una paz densa, profunda, casi silenciosa. Era como si, después de años de caminar con el cuerpo encorvado hacia adentro, finalmente pudiera respirar con el pecho lleno. La casa que pertenecía a mi padre ahora era oficialmente nuestra. Un hogar con cicatrices. Sí, pero lleno de recuerdos que tenían sentido. Mantuve su habitación intacta por un tiempo, como un pequeño santuario. Noah y ella seguían preguntando por el abuelo y yo me aseguraba de contarles historias, las buenas y las difíciles. Porque merecían saber quién era. Y yo también. Con mi herencia consolidada y mi carrera estable, tomé una decisión que siempre había pospuesto. Abrí mi propia empresa de consultoría tecnológica. Nada demasiado grande, nada llamativo. Algo que me diera libertad de tiempo y movilidad para vivir de verdad. Las mañanas eran tranquilas, con desayuno familiar, risas en la cocina y Noah haciéndome preguntas sobre satélites e inteligencia artificial. A ella le encantaba sentarse en mi regazo mientras trabajaba. No fue una vida perfecta, pero fue honesta, completa en cada elección que hice. Y eso, después de todo, valía más que cualquier apariencia de felicidad. Empecé a planificar unas vacaciones. Verdaderas vacaciones. Ni una escapada de fin de semana ni unas vacaciones disfrazadas de descanso. Quería mostrarles el mundo a los niños. Empezamos con un viejo sueño: Croacia. Ya había visto fotos de la costa allí y sabía que sería un lugar lleno de belleza y tranquilidad, todo lo que necesitábamos. Reservé una casa de piedra junto al mar, con vistas al atardecer. Se lo merecían. Me lo merecía.
Por primera vez, los días estuvieron contados por las risas y no por las obligaciones. La vida ahora tenía un ritmo diferente. Más lento. Encendedor. Más gratis. En cuanto a Julia, desde ese último día ha desaparecido como si nunca hubiera existido. Ni cartas, ni intentos de acercamiento. Quizás ocupada intentando limpiar su imagen. Quizás fingiendo ante el nuevo público que es víctima de alguna injusticia. Pero ya no me importaba. Su nombre se convirtió en una nota a pie de página en mi historia. Los niños no preguntaron por ella y, sinceramente, nunca forcé el tema. Cuando, sí, llega ese día, seré honesto, como siempre lo he sido. Porque proteger la verdad, esta vez, es más importante que proteger las apariencias. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo cuánto me moldeó cada elección. Algunos dolorosos, otros inesperados y uno o dos que me obligaron a salir completamente de mi zona de confort. Pero hoy, sentada en el sofá con mis hijos riéndose a mi lado, siento que todo valió la pena. Perdí mucho, sí, tiempo, energía, fe en algunas personas. Pero gané algo que nadie me puede quitar, la libertad de ser quien soy, con quienes realmente importan. Y eso, al fin y al cabo, es lo que transforma una historia marcada por la traición, la pérdida y el desgaste, en una vida que vale la pena vivir. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo abajo sobre nuevos relatos de traiciones y venganzas. Hasta la próxima.